Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública, el programa en que se analiza cómo piensa el mexicano, cómo compra el mexicano, cómo somos en general. Soy Francisco Abundis. Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo como todos los domingos. ¿Cómo piensan los mexicanos cuando van a comprar un coche? ¿Cuáles son los que están de moda, las tendencias en este mercado? Se lo vamos a postrar aquí en Opinión Pública. En lo que se refiere a un tema que le damos seguimiento constantemente en este programa, elecciones en Estados Unidos, ¿cuál va a ser la importancia, la relevancia del voto de los hispanos, en específico en un tema migración? ¿Cómo se reparte la proporción de hispanos entre demócratas y republicanos? Porque en esta época del año se tiende más a ser un poco depresivo. Las depresiones están a la orden del día y hoy lo vamos a platicar aquí. Y finalmente, las ciudades más caras de México, las más baratas. Y por último, en la parte de política pública, una primera entrega de el agua, recurso escaso, recurso por el cual se debe de pagar en política pública. Francisco Abundis, Viviana Belsazo, Opinión Pública. Muchos votantes hispanos que a principios de la década se habían alejado de los demócratas, hoy quieren votar nuevamente por ellos para las próximas elecciones del 2008. Así lo dice la encuesta del Pew Hispanic Center, una organización que estudia las tendencias hispanas en los Estados Unidos. Según las encuestas, el presidente George Bush recibió todavía más apoyo hispano en su reelección en el año 2004, con hasta un 40%. Esto marcó un récord para un candidato republicano. Hoy, a más de 3 años, 57% de los latinos se inclinan por el voto demócrata. ¿Por qué ese cambio en las tendencias? Es obvio ya decir que los hispanos son una minoría, la minoría más importante en Estados Unidos. Tal vez lo que no es tan obvio es saber cómo está cambiando la proporción de esta población en su preferencia política. Y se están moviendo de manera muy rápida entre una preferencia por los republicanos, aunque la mayoría son demócratas, por los demócratas. ¿Cómo ves estos datos, Viviana? Los veo, bueno, ya no los esperábamos precisamente por lo fuerte, como se han reforzado las políticas hacia los migrantes por los republicanos, mientras el discurso de los demócratas siempre ha sido un poco más laxo hacia esas políticas migratorias, en contra de la construcción del muro fronterizo y más, ¿no, Paco? Así es, sabemos que en general aproximadamente el 60% de los hispanos tienen una preferencia demócrata, pero hay una caída muy fuerte entre los republicanos que los prefiere el 34% de los hispanos y ahora los prefiere entre el 21 y el 23. Esto es un dato nada favorable para el Partido Republicano y que sin duda tiene que ver con el tema migratorio. Así sí, hay que recordar, bueno, cuando el presidente George W. Bush gana las elecciones en el 94, el presidente gana en gran medida por un voto hispano que ha perdido. Karl Rove, que ha sido uno de los estrategas fundamentales para los republicanos, sin duda el que hizo que ganara el todavía presidente, próximo expresidente Bush, y que puso la dimensión de la guerra, de la seguridad en Estados Unidos como un tema fundamental, ahora tiene que lidiar con este tema que es migración y guerra como tal, no seguridad, sino guerra, cómo van a ser las tropas de Irak y cómo le ha afectado a una minoría como los hispanos. Un voto importante, recordemos en administraciones pasadas no habíamos visto estas movilizaciones como las que hemos estado viendo, estas marchas de migrantes a favor de una ley que les beneficie en el tema y vamos a ver cómo se va a seguir dando esta historia donde los migrantes, casi 11 millones en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, marcan la diferencia. 3 de enero y 8 de enero, primeras elecciones, digamos, primarias en Estados Unidos. Veremos qué pasa en Iowa y en New Hampshire. Primer dato de actualidad en opinión pública. Vamos al siguiente. ¿Sabe usted cuáles son las ciudades más caras de México? Le voy a adelantar que la Ciudad de México ocupa la tercera posición por ser la capital y cuyo perfil cosmopolita la caracteriza como una ciudad cara por disponer de una amplia gama de bienes y servicios de calidad. Hay sitios de la República donde vivir es todavía más costoso. Eso se lo vamos a decir aquí en Opinión Pública, pero al otro lado de la encuesta también se encuentran las ciudades más económicas de todo el país. ¿Cuál gana esta categoría? Este es nuestro tema de lo actual. Un dato que tiene que ver con estilo de vida, qué tan caro es vivir en una ciudad. Este dato que nos ofrece Mercer, una oficina que está precisamente aquí en la Torre Mayor, que se encarga de compensar a sus ejecutivos según los lugares donde viven. Y en esta ocasión, un índice aplicado a la Ciudad de México
donde Monterrey acaba siendo la ciudad más cara, Viviana. Así es, Monterrey acaba siendo la ciudad más cara. De ahí vienen Los Cabos, pero bueno, esto es entendible por el turismo que tiene, generalmente un turismo norteamericano, muchos llegan en aviones privados, sí es muy caro visitar Los Cabos. De ahí le sigue la Ciudad de México, y de la Ciudad de México. De la Ciudad de México tendríamos ya en un segundo nivel Tijuana, Cancún, Guadalajara, que son sin duda ciudades donde el nivel de vida, el acceso a servicios culturales, es lo que nos tiene en estas ciudades. Ahora bien, hay ciudades que se caracterizan por ser las más baratas, donde estarían 5 más características, que sería Tepic, Tlaxcala, Pachuca, Durango y Chetumal, que por cierto está muy cerca de Cancún, como decías. Muy cerca de Cancún, y sí es impresionante ver las diferencias, sobre todo los puntos porcentuales que hay entre las ciudades más caras de México con las más pobres. Paco, tú que eres el experto. Sí, si tenemos que la Ciudad de México es la base 100 y que por arriba de la Ciudad de México estarían Los Cabos y Monterrey. Es sorprendente que las más baratas estén en los 60, 67, si no me equivoco, 66. Es decir, estaremos hablando de que es una tercera parte más caro o más barato, como lo quieran ver, vivir en una ciudad como Durango o vivir en una ciudad como Los Cabos. Ahora, estas son ciudades en este ranqueo que expresan sus precios estrictamente en servicios y en lo que es gasto de vida. Ya en lo que son bienes raíces, sin duda Los Cabos, por ejemplo, pasa a ser la ciudad más cara de este país. Sí, también, por ejemplo, ¿por qué es tan caro Monterrey y las ciudades donde hay mucho calor? Porque utilizan o clima, aire acondicionado o calefacción, y eso incrementa muchísimo el gasto familiar. Así es. Sin duda el mejor de los mundos es estar en una sociedad donde el salario no es proporcional al precio de la ciudad, por lo tanto ganar bien en una ciudad barata sería el mejor de los mundos. Tarea por investigar. Ahí está. Eso sí, sin dudas, todo el mundo quiere ganar mucho en una ciudad muy barata. Así es. Esto fue nuestro segundo dato de coyuntura en opinión pública. Vayamos a El Consumidor, investigación de mercado. Ya estamos aquí en El Consumidor nuevamente. Vamos a seguir con este tema muy interesante, cómo está el mercado de los coches en este país. Marcelo de Fuentes de Merck GFK, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Vivian, otra vez, ¿cómo estás? Muchísimo, muy bien. A ver, estoy muy confundida ya ahorita. Ya me estás diciendo que todos los coches, todas las tendencias de los automóviles, de la compra de automóviles, ha cambiado en los últimos años. Sí, bueno, el mundo de los automóviles es increíblemente dinámico. Ya ha estado cambiando. Déjenme platicar un poquito lo que ha sucedido en este 2007, cómo han ido creciendo o decreciendo algunos de los segmentos. Normalmente el mundo de los autos se divide por grupos, ¿no? Independientemente de que existe todo este gran número del cual hablamos en el programa pasado, nosotros lo que hacemos es dividirlo por segmentos. Por ejemplo, tenemos un segmento que es el segmento de entrada o el más en donde están los automóviles más pequeños. Resulta ser que bueno, por supuesto es el que más se vende. Son los autos, vamos, más económicos. Y hoy por hoy son aquellos que más están decreciendo, de los que menos se están vendiendo. Pero también comentábamos que ahora con las facilidades de crédito que hay, las personas que tienen para comprar un auto compacto, un auto más barato, dicen pago un poco más al mes y me llevo un coche mucho mejor. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes ahora. El segmento de autos de entrada está decreciendo su volumen. Y sin embargo, aquellos que son, vamos a decir, autos medios, está creciendo el volumen de ventas. ¿Y que los de superlujo también? ¿Cómo? Y los de superlujo también. Bueno, entonces, podríamos plantear varias hipótesis aquí. Yo diría que una hipótesis que puede ser razonable es, hoy con el acceso al crédito, en realidad poder comprar un coche que en el precio total es 30 o 40 o 50 mil pesos más caro que uno de entrada, en tu pago mensual puede representar probablemente 600, 700 u 800 pesos. Entonces mucha gente dice, bueno, hagamos el esfuerzo, aparte eso es un actuar perfectamente latino, o cuando menos muy mexicano, decir, bueno, ¿qué son 300 o 500 pesos más? Y a lo mejor puedo tener algo de un poquito más nivel, en donde todos estemos más cómodos, aunque coma etcétera. menos, no importa. Tendré mejor coche. En realidad nos preocupamos un poquito menos por el futuro y más por el presente. Entonces están sucediendo este tipo de cosas. Sin embargo, también hay modas. Déjame hablarte de dos modas. Las camionetas, me decías. Bueno, te estaba hablando... Y no precisamente las de mamá. Bueno, tenemos que hablar de dos. Tenemos que hablar de las camionetas que se conocen como las minivans, que hoy por hoy tienen un fuerte decremento en ventas. Y yo diría que esto es un aspecto
100% relacionado con la moda o con el gusto. Sin embargo, por otra parte, aquellas camionetas que se conocen como SUVs, por sus siglas en inglés, que quiere decir Sport Utilities, estos están creciendo. Están creciendo porque ha migrado un poco el consumidor que necesita espacio y que está buscando espacio de lo que eran las minivans o de lo que conocemos como minivans a las Sport Utilities. Entonces, por un lado, el crédito mueve el mercado, pero también hay tendencias. ¿Cuánto han bajado las ventas, por ejemplo, en estas camionetas familiares para aumentar el crédito, para aumentar, por ejemplo, las ventas en estas SUVs? Mira, por ejemplo, en el caso de las minivans, van decreciendo 22% con respecto al 2006, lo cual, bueno, es muchísimo. ¿Cómo están creciendo las SUVs? Depende también, a las SUVs se dividen de acuerdo a su categoría. Hay unas SUVs muy pequeñas hasta las SUVs enormes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente crecen de manera distinta, no todas crecen de forma pareja. ¿Los mexicanos están cambiando, bueno, la comodidad por la moda? Bueno, yo creo que la moda siempre ha sido un líder y sobre todo en aquellos mercados en donde sí representa algo para los demás lo que tú te compras. Y claro, el auto habla de ti. Para mucha gente el comprarse un auto no solamente es un tema utilitario para que me lleve y me traiga, sino también es una manera de hacerle saber a los demás lo que me gusta y si estoy bien o estoy mal. El auto representa muchas cosas más allá de 4 ruedas y 5 lugares. Marcelo, muéstrales a las personas que nos están viendo, que me llamó muchísimo la atención, la comparación de autos usados que hay en México, nuevos, con otros países como Brasil. Oye, este dato está maravilloso. Fíjate, bueno, nosotros tenemos un estudio que se hace en varios países del mundo. Déjenme dar algunos datos muy breves, comparando solamente México, Brasil y Argentina, 3 países de Latinoamérica. ¿Cómo compran? Bueno, la antigüedad primero de los autos, y lo dividimos en 2 grandes grupos. ¿Qué porcentaje de la gente tiene autos de 5 años o menos, es decir, más nuevos, o de 5 años y más viejos? En México es más o menos mitad y mitad. Cuando en Brasil y en Argentina, más o menos es una tercera parte de la gente tiene autos de 5 años y menos, cuando cerca del 70%, alrededor, estoy cerrando números, tiene autos que tienen 5 años o más. Es decir, el mercado mexicano tiene más autos nuevos que Brasil y Argentina. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Y nosotros pensamos que esto, otra vez, al igual que el crecimiento de algunos segmentos, está directamente relacionado con la oferta de crédito. Obvio. Y te doy un dato más que me parece que se liga con esto. ¿Qué tanta gente compra su auto nuevo o usado? En México, más o menos, igual que el dato pasado, la mitad de la gente lo compra directo en una agencia, nuevo, y la mitad de la gente lo compra usado, de segunda mano. Cuando en Argentina y en Brasil, este dato es 70-30, 70% lo compra usado, 30% lo compra nuevo. Pero para el mexicano le es muy importante el coche, porque como tú decías, en la Ciudad de México, por ejemplo, a comparación de Buenos Aires o Sao Paulo, en México pasamos aproximadamente 4 horas los mexicanos en el coche diariamente, y en estas otras grandes ciudades del mundo pasan 2 horas. Claro, nosotros dedicamos el doble de tiempo para estar en nuestros autos. Pero, como te decía, yo creo que esto está directamente relacionado con la oferta de crédito, y nada más como dato, esto es una de las razones que están impactando fuertemente el mercado de autos usados, es decir, la gente prefiere comprar un auto nuevo. Marcelo de Fuentes, de Merck GFK, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy aquí en La Salud vamos a platicar de la depresión, este padecimiento que afecta a casi el 17% de la población en México, sobre todo en estas épocas dicembrinas. ¿Por qué, doctor? Nos encontramos precisamente con el doctor Cuevas, Pablo Cuevas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Viviana, por invitarme. Efectivamente, hay 2 situaciones relacionadas con esta época y la depresión. Una de ellas es paradójica, es contradictoria, porque se supone que es una época en la que las fiestas navideñas y de fin de año propiciarían una unión más grande entre la gente, las familias y los festejos. Sin embargo, parece ser que esto, de manera contradictoria, repito, produce sensaciones depresivas. El otro factor es que cuando hay menos luz durante el día, los ritmos del organismo también se afectan, y sabemos que cuando oscurece más temprano, la gente tiende a deprimirse más. Sí, ahora otra cosa, me llama la atención que antes era básicamente los adultos mayores quienes padecían de depresión, pero actualmente estamos viendo las cifras
10 millones de personas entre 20 y 40 años están padeciendo depresión. ¿Por qué? Así es. Yo pienso que esto se debe a que la vida se vuelve continuamente más frustrante. Y la respuesta que nosotros tenemos a la frustración, a no haber alcanzado nuestras metas o no tener los elementos que habíamos esperado, etcétera, mueven a la gente a tener esta sensación de no estar completos y sentirse deprimidos. Por eso sucede entre jóvenes entre los 20 y los 40 años. Que es justo en la época de la frustración, no he alcanzado estas metas, y es cuando te topas con pared y te sientes muy mal, ¿no? Así es, pero también tiene que ver con las metas que se nos han impuesto desde afuera, aquellas que consideramos metas ideales. no reales también. No reales, ideales, o que están impuestas desde afuera. Ahora, fíjate muy bien, esto es el tema de una encuesta que realizó Parametría, que dice que van a mencionar, que menciones algunos padecimientos que a veces sufre la gente. Por favor, dígame si ha oído hablar o no de la depresión. El 9% no ha escuchado, el 88% de la población ha escuchado hablar de la depresión. Eso es un índice altísimo, ¿no? Las personas ya en México están conscientes que pueden padecer esto. Sí, hay una conciencia cada vez mayor, y esta sensación de evaluación, esta sensación de que uno no se siente bien, digamos, calificado, y que la persona en sí se devalúa y se descalifica a sí misma, da ya un índice de la frustración, del sentimiento de depresión, y tiene que ver con la manera en cómo nos medimos unos a otros. Doctor Cuevas, 32% de las personas en toda la República Mexicana que fueron encuestadas dicen haber sentido alguna depresión alguna vez en la vida. ¿Cómo reaccionar ante este sentimiento? Porque muchos pueden llegar incluso al suicidio si no son atendidos a tiempo, ¿no? Así es, la evolución del padecimiento depresivo puede llegar al intento suicida o a cometer el suicidio. Yo creo que los primeros datos ante los primeros datos que se tengan síntomas, ante los primeros síntomas, la gente debe de acudir al médico general o al psicólogo, al psiquiatra, para hacerse una evaluación de esto. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, sensación de tristeza, cansancio, pérdida del interés por hacer las cosas que antes te gustaban. Pérdida o aumento en el apetito. Hay pérdida de apetito, a veces hay aumento, a veces hay depresión mezclada con ansiedad, y sobre todo la evaluación de uno mismo. Cuando uno se siente sin ganas de levantarse, sin motivación para hacer las cosas, esto indica que se está iniciando un proceso de depresión. Doctor Pablo Cuevas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este tema, sin lugar a dudas, también sigue siendo muy importante. La próxima semana vamos a tratar acerca de los medicamentos antidepresivos, qué pasa cuando se automedica o cómo le puede funcionar un medicamento que está bien diagnosticado para usted. Esto y más aquí en Opinión Pública. Por lo pronto hacemos un corte. Un tema fundamental, el agua, un tema del cual vamos a oír en el futuro de manera muy frecuente, que tomó por sorpresa al ciudadano recientemente. Cómo dos niveles de gobierno pueden llegar a entrar en una diferencia de esta naturaleza, de tal manera que haya adeudos de una Secretaría de Gobierno hacia las autoridades locales en un recurso tan vital como es el agua. Para ello tenemos con nosotros a Francisco Núñez. Francisco, muchas gracias por acompañarnos, director ejecutivo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos entender este problema de la manera más simple, para algo que yo creo que al ciudadano le parece difícil de entender? Tocayo, lo que sucede es que por muchos años nos acostumbramos que el agua era una situación gratis, era un bien libre que era para todos, que no costaba y que nadie nos los cobraba. Y bueno, en esta misma circunstancia que estaban muchos ciudadanos, estaban empresas, estaban restaurantes, estaban hoteles, pero también estaban instituciones como las Secretarías de Estado. Nos acostumbramos a que no pagábamos, nos acostumbramos a que no pasaba nada, había una completa impunidad fiscal en la que no pagamos, no pasa nada, nos siguen mandando el agua, jamás nos la cortan. Y bueno, el día que salimos a cortarle el agua a los usuarios,
pues primeramente sorprende. El día que vamos y le cortamos el agua a los hoteles, a los restaurantes, a los centros comerciales, todavía sorprende más. Y el día que salimos y le cortamos el agua a instituciones como Secretaría de Estado, bueno, no solo en la ciudad, sino en el país, llamó mucho la atención que hiciéramos esto, ¿no? Claro. Pero la verdad de las cosas es que el agua hay que entenderla como cualquier otro bien. Un servicio. Es un servicio. Un servicio al cual tenemos acceso, pero debemos de pagar por él. Efectivamente, es un servicio como la electricidad, es un servicio como el teléfono, es un servicio como, no sé, que nos limpien los zapatos. Si lo utilizamos, lo tenemos que pagar. Entonces, había una inercia de muchísimos años del no pago, pero simplemente lo único que sucedió fue aplicamos la ley. La ley lo que dice es de que cada vez que tengas 2 o más bimestres que no pagues, pues el sistema de aguas tiene la facultad de cortarte el agua. ¿Dirías que en esto hay casi un cambio cultural, por llamarlo de alguna manera? Yo la asociaría mucho con otros servicios como la basura, ¿no? Hay lugares como España, Alemania, donde tú pagas según la basura que produces y entre más basura produces, pagas más. Lo normal sería entre más agua consumes, pagas más. Pero parece ser que esa racionalidad en un sistema, como bien sugieres, venimos de una idea de subsidio permanente, es difícil de entender para el ciudadano común. Efectivamente, ¿no? Debemos, como tú bien mencionas, es un servicio, lo usamos, lo pagamos. Si usamos más, lo pagamos más. Y como cualquier otro servicio, si después de usarlo un cierto número de tiempo y no pagas, pues te lo suspenden. Como cualquier servicio. Como el cualquier teléfono, servicio. la luz, cualquier otro. Pero eso parece un poco radical dado lo esencial del bien. Es radical dado a que no estamos acostumbrados. Y digo, algo que no sucedía nunca y de repente sucede, por sencillo que parezca, pues de repente genera un gran revuelo, pero es la misma lógica de cualquier otro servicio, cualquier otro bien. Lo usas, lo consumes, lo tienes que pagar. A mí me llama la atención como un cambio en estilo de vida que hasta hace relativamente poco tiempo yo creo que a mucha gente se le haría difícil, le hubiera hecho difícil pensar en pagar por una botella de agua, por ejemplo, para consumo normal. Yo creo que hoy es relativamente normal el que la gente compre botellas de agua de 7, 8, 10 pesos, pues simplemente para consumo, y eso ya es una diferencia, me parece abismal comparado con hace 20 años, que a nadie se le niega un vaso de agua, ¿no? Ahorita yo creo que hemos cambiado esa actitud para consumo personal, pero no para consumo de hogar o de oficina o de otra naturaleza. Efectivamente, es un cambio cultural. Y es un cambio cultural que es el reflejo de la escasez, ¿no? Antes, por ejemplo, había agua clara y cristalina por todos lados. Es más, había arroyos, había lagos, podías agarrar, tomar un vaso y beberla. El agua potable, el agua que era sano tomarla, se acabó. Y entonces ahora hay que pagar por ella. Claro. Esto, digamos, en lo que yo veo dentro de la percepción pública, cambios o no. Ahora, ya puesto en términos numéricos, que quisiera invitarte para una segunda entrega de este tema para la siguiente semana, yo empiezo a notar que hay una gran diferencia a nivel local, leas estados del país, donde se percibe de manera muy distinta a quién le toca proveer el servicio, qué tan bueno o qué tan malo es el servicio y qué infraestructura tiene este país. Porque yo creo que estamos hablando dentro de esta misma ciudad incluso de dos mundos distintos, dos mundos muy distintos comparando diferentes regiones o jefaturas delegacionales. A nivel país, a mí me parece que hay unas diferencias abismales que probablemente en la ciudad tú también las conoces bien. Las diferencias en la ciudad son tan grandes como las diferencias en el país. Hay un número que nosotros llamamos que es el balance hídrico, que es la proporción de cuánta agua cae en un lugar en relación con cuánta agua se consume. Si tú ves toda la parte norte del país, parte norte hablando de, digamos, un poquito abajo de la Ciudad de México hacia arriba, vamos a encontrar que tenemos un gran déficit de agua. De hecho, por ejemplo, la Ciudad de México es, en términos relativos, casi tan seca como el desierto de Chihuahua, ¿no? En términos de cuánto consumimos contra cuánto nos cae. Y la parte sur del país es todo lo contrario. Tenemos agua en abundancia, y vamos, en términos relativos el consumo es poco debido a la población. Claro. Quisiera que regresamos eso para una segunda entrega, por el momento dejarlo aquí, y tal vez estas comparaciones regionales del país con la Ciudad de México serán muy útiles para que el ciudadano del país y de esta ciudad entienda de qué dimensión es el problema. Francisco, muchísimas gracias. ¿Nos acompaña la semana que entra? Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Esto fue Política Pública en Opinión Pública, el tema del agua, recurso vital
cómo podemos llegar a controlar este recurso a nivel local de tal manera que llegue a ser noticia a nivel nacional. Muchísimas gracias. Regresamos. Sin duda, un dato interesante el de la actualidad de coyuntura, cómo están perdiendo hispanos los republicanos en Estados Unidos para las siguientes elecciones de noviembre y cómo le están ganando los demócratas, Viviana. Sobre todo después de los resultados que vimos cuando el presidente George Bush fue electo en el 94 con un voto hispano, ¿no? Con muchos hispanos que votaron a favor. Así es. Y otro dato interesante y además que habla de nuestro estilo de vida, las ciudades de este país, qué tan distintas son desde la más cara como Monterrey hasta las más baratas como Tepic, como Pachuca, como Tlaxcala, en las que el diferencial entre precios de una ciudad y otra llega a ser de 1/3, Viviana. También, bueno, hablando de entrados en gastos, esto también representa y facilita que las personas tiendan a deprimirse un poco más. Recuerde, hay una cura, es un problema que afecta a muchas personas en este país, así que ánimo. Finalmente, un argumento muy persuasivo, ¿por qué tenemos que pagar el agua? Según Francisco Núñez, director ejecutivo del sistema de aguas de esta ciudad, van a venir cambios que a mí me parecen que los debemos de tomar en su justa dimensión. Tenemos que pagar por servicios de un recurso escaso. Alza en las tarifas, así que esté muy al pendiente sobre este tema. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Nos vemos el próximo domingo aquí en Opinión Pública. Francisco Abundis y Viviana Belsazo en Opinión Pública. Nos vemos la semana que entra. Lo esperamos.